Sí, que al final es un trabajo súper importante y que, no sé, creo que también es como muy interesante que la gente sepa que esto se puede usar, que está aquí para todas, para todos, y que, bueno, que al final hay mucho mimo detrás de esto y como mucha conciencia, y al final, pues para las dos es muy importante el trabajo que estamos haciendo, somos dos personas del colectivo, entonces creo que hablo por mí, pero creo que también para ti es como un sueño también estar trabajando con este fondo. Bueno, vamos a hablar del fondo de la Radical Gay y la LSD, que son dos movimientos activistas de los 90 en Madrid. Y bueno, sí, os vamos a contar un poco pues cómo es el proceso, cómo nos encontramos el fondo en un principio, lo que estamos haciendo y cuáles queremos que sean las salidas. También os vamos a contar pues anécdotas, los problemas que hemos tenido y pues como las necesidades que tiene ahora el fondo. Vale. Pues nos vamos a ir poniendo unas cuantas fotos de algunos de los... Pues estos son, por ejemplo, los recortes de periódico que tenemos. Sí, bueno, realmente cuando a nosotras se nos propuso hacer este trabajo, lo que eran 5 cajas donde realmente tampoco sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. O sea, bueno, nos podíamos hacer una idea por el tema de que era el fondo de la Radical Gay y la LSD, pero no éramos conscientes exactamente de lo que había. Entonces, yo creo que el primer paso fue sobre todo ordenar un poco lo que había. La marabunta de cosas. Sí, porque había como un poco de todo, sobre todo ver qué tipo de documentos había y bueno, un poco empezar a trabajarlos desde ahí. Y yo creo que, al menos a mí, lo que creo que también nos sorprendió bastante a las dos es que no fueron cosas tanto relacionadas con el colectivo en sí, con el colectivo LGTBIQ+, sino eran más cosas relacionadas con la época que les tocó vivir tanto a la Radical Gay como al LSD, que fue el Madrid de los años 90, que creo que tiene unas características muy concretas relacionadas sobre todo, por ejemplo, con el movimiento Ocupa. Sí, con el SIDA, con la crisis del SIDA y el VIH, el movimiento de insumisión a la mili, porque en los 90 era obligatorio todavía hacer la mili. Y sobre todo esos eran un poco sobre todo los principales temas que realmente... El antifascismo, porque también era muy importante en aquella época. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo, obviamente, pero me refiero que en aquella época se hablaba mucho de agresiones en la calle por parte de, bueno, en fin, pues todas estas historias que desgraciadamente conocemos bastante bien. Entonces, lo que más nos sorprendió fue eso, que sobre todo había más material relacionado con todas estas luchas que se atravesaban un poco las unas a las otras. Sí, justo, porque al principio como sí que hay actas, por ejemplo, libros de actas y pensamos que íbamos a tener pues más fanzines propios de la radio, de la LSD o materiales que usaban en su día a día, que sí es verdad que al final hemos tenido una de las cajas que es de materiales del propio activismo de estos dos colectivos, pero hay materiales de colectivos de casi todo el Estado español y de fuera hay de Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y bastantes sitios de Latinoamérica que aún yo todavía no he podido leer todos los fanzines que tenemos de allí. Claro, bueno, porque también es importante decir que todavía estamos como en una fase un poco incipiente, un poco embrionaria de lo que estamos haciendo, porque al final llevamos un par de meses con esto, ¿no? Empezamos ayer, como quien dice, a hacer esto y es bastante material y entonces, bueno, todavía estamos muy al principio del proceso, realmente. Pero vamos muy bien. Sí. Muy rápidas. Sí, bueno, al final lo que hicimos fue dividir el proyecto en varias etapas. La primera fue eso, ver qué teníamos y en qué podíamos dividirlo y cómo podíamos hacer que el fondo fuera accesible en distintos como apartados. Hicimos, creo que han salido 6 cajas, 7. Bueno, luego dividimos la de sí, bueno, publicaciones periódicas. Yo creo que alguna más. Sí. Pero bueno, fueron publicaciones periódicas, fueron recortes de periódicos, el proyecto del periódico falso, también hay folletos. Hay recortes de prensa. Sí. Luego están los materiales propios de los activismos, las actas. Boletines y Agitprop, que tenemos una caja bastante grande de Agitprop que es súper interesante porque al final hay mucha cartelería, hay cosas pues, que son de manifestaciones, no solo del Estado español, sino también de Estados Unidos, hay un par muy chulas y sí, al final, como esta carpeta para mí es como la más interesante, sobre todo para datar, que aquí es donde viene una de mis anécdotas favoritísimas, que al final una de las metas que tenemos y de los objetivos es poder datar
todos los objetos, aunque sea como aproximadamente, porque así como pueden entender una línea de tiempo y se pueden entender también pues, dentro de los movimientos que estaban en ese momento. Y fue cuando nos encontramos con un cartel de SIDA creo que era francés, creo que no lo llegué a poner porque era muy grande y no pude hacerle la foto. Vale. Pero luego lo podemos ver y es un cartel en el que aparece un papa. No viene ninguna fecha ni nada. Y lo que hicimos, normalmente cuando nos encontramos con esto, hacemos búsquedas en Google por imágenes, que bueno, estamos utilizando bastante Google para encontrar cosas o para traducir, porque es una herramienta súper importante, porque nosotras no hablamos alemán, por ejemplo, y muchos de los textos que tenemos son en alemán, entonces pues podemos traducir con la cámara directamente y nos facilita pues muchísimo la tarea, que al final hay que buscar esas ayudas, ¿no? Pues si no lo entendemos y buscamos estas imágenes, pues por el buscador de Google y más. Y una forma de la que tuvimos de datar este póster fue encontrar quién era este papa, porque al final nos podía dar pues un ratio bastante corto de tiempo, al menos de antes. O sea, bueno, después de que este papa estuviera. Y nada, fue un momento bastante gracioso porque fue justo después de la selección del nuevo papa. Entonces, que también vimos en directo aquí, que... es verdad. Fue bastante gracioso ese momento. Sí. Porque aquí comprometidas. No, que nos pero interesa. a ver, lo importante es también fechar el material que nos encontramos y hay material que te ayuda mucho. Hombre, los recortes de prensa ayudan muchísimo porque básicamente los periódicos tenían esa gran manía de poner la fecha exactamente, que el es día, maravilloso. El mes y el año, entonces te ayuda muchísimo. Y los fanzines, bueno, pues unos te los sitúan mejor, sí, otros no. Septiembre del tal, pues te ayuda, pero hay otras cosas que directamente no tienen ni fecha y eso sí que es verdad que cuesta un poco, sobre todo en algunos fanzines, en el texto que hay de identidad textos queer. O en manifiestos a lo mejor muy concretos, que además te dicen que vayas el día 26 de ese mes a la manifestación y tú... Bueno, a lo mejor será este año. Bueno, pues me gustaría saber de qué mes, pero claro, bueno, en fin. Sí, luego también pues esto nos ha pasado pues, en textos que no tienen ni autor ni fecha y que están ahí en la nada y pues usamos pues, distintos autores que hay dentro del texto para fecharlo también aproximadamente. Y sí, la verdad es que pues eso, una de las tareas está siendo también comprobar en otros archivos qué cosas tienen. Por ejemplo, en el Reina estamos también contrastando mucho porque en el Reina tienen otro de los archivos más importantes de la Radical Gay y la LSD. Puedes ir pasando y así vemos... lo que tenemos. Si tienen otro de los archivos más importantes de la Radical Gay y la LSD, entonces nos metemos en su web, que lo tiene todo digitalizado, que también es algo que facilita mucho nuestra tarea porque podemos ver si nos faltan hojas, si tenemos algún daño y también encontrar pues, las fechas, que en algunos ellos solo tienen 1900 y una 90 y una interrogación. Pero bueno, estamos siguiendo un poco también lo que ya se están haciendo, que es un trabajo súper importante y es enorme también toda la digitalización que han hecho. Y bueno, como al final tenemos mucho del archivo gemelo, pues sí, está bastante chulo esa parte. A ver, yo creo que la problemática luego que realmente tuvimos una vez ya no era tanto determinar qué es fanzine, qué es que bueno, eso también tiene lo suyo, sino es más también luego los términos que vamos a usar para que luego cuando vengáis a consultar el archivo vayáis encontréis lo que queréis buscar realmente, porque claro, los términos, ¿no? El tesauro creo que era, exacto. Bueno, es que uno de los trabajos que hacemos es trabajar con el ISADG, que es la descripción de los fondos, que es esto que tenemos aquí, que bueno... seguimos la forma de trabajar de la FAL. Al principio quisimos ver como nuevas formas de pues cómo hacer un ISADG accesible o facilitado a los archivos queer LGTB, pero buscamos formas, a ver si alguien había ido haciendo cosas en Estados Unidos o en el Estado español, pero no encontramos mucho. De hecho, queremos como también pues dejar por escrito todas las tareas que estamos haciendo y con los problemas con los que nos hemos encontrado, también para si hay gente que está haciendo esto en otros espacios del Estado español, que hay bastantes archivos que lo están haciendo, pues que también tengamos pues un poco de referencia y dejar un poco también de legado a nivel pues teórico-práctico, que no sea solo, pues hay mucha teoría de archivos LGTB a nivel, pues archivos de trauma, emociones, pero no hay tanto a nivel práctico. Y una de las cosas pues que para mí y para Ernesto son como más importantes a la hora de que las cosas se puedan recuperar y de hacerlo bien y de, pues aquí es donde aparece un poco más la sensibilidad de ser personas del colectivo, es en la parte de topónimos, onomástica y materias,
que es donde aparecía lo que tú has comentado, que puedes contarlo. No, bueno, que la problemática que tenemos con los términos, al final estamos tratando material de los años 90 y hace 30 años las cosas se denominaban de una manera y hoy denominamos esas mismas cosas de otra diferente. Sí. Sobre todo, por ejemplo, en casos concretos que nos hemos encontrado de fanzines o de publicaciones en inglés, descubrimos que la palabra gay en los años 90 era muy amplia. O sea, sí. Era un paraguas donde entraba casi todo el mundo que no fuera heterosexual. Y que ya ahora está. también. Ahora las lesbianas en Estados Unidos se llaman gays y yo no entiendo mucho. Pues mira, no se apoderan de su nombre. Bueno, pues mira. Entonces, el tema era cómo tratar también estos temas con la perspectiva de ahora, ¿no? Sí. O sea, al final no solo consiste en catalogar y en describir un fanzine, sino que también nosotras seamos capaces cuando lo leemos que, bueno, aquí pone gay, pero se está refiriendo sí. pues a lo mejor a las lesbianas, en plan rollo, y ser conscientes de eso y cómo trasladarlo a los términos de ahora, porque al final la gente que va a consultar el archivo es gente de ahora y podríais venir vosotras y daros cuenta y empezar a meter términos que usamos ahora y a lo mejor si no lo hemos actualizado, no encontrar lo que estáis buscando. Sí, también nos era como muy importante el hacer presente la violencia, porque por ejemplo hay mucha violencia hacia el colectivo trans, pues hacerla evidente. Aquí también pues con la identidad trans es donde tuvimos el mayor debate, porque durante todos los... pues que en todo el archivo hay muchísimas formas de hablar de la identidad trans, desde travesti, transexual, transgénero. Entonces decidimos acotarlo a la identidad trans, porque si vamos hablando de travesti, transexual, al final estábamos usando un montón de términos que lo que hacían era hacer una maraña de términos dentro de las materias que no tenían tampoco mucho sentido cuando una persona cuando busque trans va a acceder a todas estas ideas. También decidimos, por ejemplo, usar lesbianismo como términos así, que tampoco es como lo más bonito, pero sí que es lo más útil, ¿no? Y también, pues aquí nos sorprendió también meter términos como matrimonio, que yo no esperaba que términos como la religiosidad o el catolicismo iban a aparecer tanto. Y al final, pues claro, es que son los 90, es un momento en el que se están luchando por los derechos para el matrimonio LGTB. Claro, al final responde también a una realidad de esa época, sí. que era realmente que el matrimonio igualitario no estaba legalizado. Precisamente en estos días se cumplen 20 años claro. desde el momento en que se legalizó. Y aquí estamos hablando de artículos en prensa, los propios fanzines, hablando de este tema en los años 90, cuando lo que hacía la gente no heterosexual que estaba en pareja pues era conformarse como en parejas de hecho, ¿no? Entonces, para ellos era una reivindicación importante que a lo mejor ahora nosotros desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido porque sí. llevamos 20 años con la ley del matrimonio igualitario y ya estamos en plan de, bueno, lo tenemos ya como un derecho, como que ya lo tenemos ahí sí, y ya está adquirido. Entonces, nos pareció también interesante ver cómo las reivindicaciones de los años 90 se han ido transformando, cómo actualizarlo ahora. Aunque es cierto que también hay muchas cosas que, aunque hemos avanzado en algunas cosas, en otras realmente no. Y también te das cuenta de que muchos de los temas que se trataban en los 90 son bastante actuales, sí. están perfectamente de actualidad. De hecho, yo creo que eso es lo que me ha sorprendido del archivo en sí, es como la actualidad de todo. Sí. Como todo lo que tratan son problemáticas que tenemos en la actualidad. Incluso se enfrentan como a muchos temas que en la actualidad como que dejamos también en un lado, como puede ser, yo qué sé, en la lucha contra el SIDA se tenía muy presente la protección de sexo entre lesbianas, que es algo que en la actualidad no se habla apenas de la protección sexual en general, en cuanto a ITS no se habla casi, y aquí tenemos un fanzine único que habla solo sobre el sexo entre personas bisexuales y lesbianas, que a mí me sorprendió un montón. Sí, que para ser la época que antes decíamos que todo estaba muy enfocado como en lo gay, que para ser la época... Y que creo que también es algo que sorprende de este archivo, que no hay tantas cosas enfocadas a lo gay, que es, parece que en un principio puede haber como mucha cantidad, porque en el momento es eso, ¿no? El que había mucha presencia de la homosexualidad masculina, pero sobre todo en fanzines y en las publicaciones periódicas hay mucha presencia de lesbianismo y de bisexualidad, que a mí eso sí que ya es lo que más me sorprendió, el que no en la actualidad ya está como, bueno, ahora más un poco, pero sí que ha costado como mucho esta visibilidad del activismo bisexual
Y en nuestros fanzines pues hay bastantes en los que se habla. De hecho, tenemos la palabra en las materias como de bisexualidad que a mí me agradó bastante saber que estaba ahí. Y sí, no sé, de hecho, también una de las publicaciones periódicas más interesantes es una de BDSM y lesbianas que hablan pues, de relatos eróticos y también pues, de prácticas pues, en cuanto al dolor, a sadomasoquismo, que yo creo que es de lo más interesante que puede haber en el archivo a nivel disidencia total, que son los 90, creo que este es del 93. A ver, es que yo creo que la idea de que al ser la década de los 90 y al estar atravesado de tantas cosas, creo que no me parece raro que se traten los temas de forma que ahora a lo mejor está todo mucho más... ¿Cómo decirlo? Que hay como públicos como más específicos. Antes, al final, pues ya te digo, es que tenemos fanzines que son una maravilla. Claro que son una maravilla, que son, yo qué sé, por ejemplo, de los skinhead o algo así, hablando de antifascismo, pero en la siguiente página, pues contándote lo que significa ser marica y luego, pues eso, no hacer la mili. Entonces, nos parece como bastante interesante, o sea, aunque creo que es bastante interesante y creo que va mucho con la época, que al final todo se atraviesa entre sí, es como muy interseccional, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí tenemos el de las lesbianas, el Bar Attitude, que es muy guay, o sea, que tiene... Bueno, esto lo podemos enseñar. Yo qué sé, es que hay fotos muy explícitas, ¿no? Pero bueno, o sea, como fotos muy explícitas de sexo entre mujeres, que me parece, o sea, cosas que ahora en la actualidad son muy difíciles de encontrar. Y estos son todos relatos eróticos, preciosos, la verdad. Pero claro, es que también choca mucho, ¿no? Como leer todo esto dentro de la FAL, estás rodeada de anarquismos, de un montón de cosas súper políticas y de repente tú estás leyendo tus textos eróticos. Yo hay veces que me choca un poco estar de repente un jueves por la tarde leyendo cómo follan las lesbianas, ¿no? Pues es bastante divertido. O sea, es que, a ver, es muy explícito, ¿no? Pero creo que también es lo bonito del archivo, ¿no? La cantidad de cosas tan variadas, porque, bueno, podemos tener esto, pero también tenemos... Lo que está claro es que en los 90 se hacían mejor fanzines que ahora. En los 90 tenían una cantidad de fanzines maravillosos que no tenemos en la actualidad. Se maquetaba mejor, también te digo. InDesign ha hecho mucho daño, se maquetó muy mal. Sí, la verdad es que el Photoshop lo hemos perdido mucho. De hecho, una de las cosas más chulas que tenemos es que muchos de los carteles que hay en el Reina, tenemos nosotras las maquetas de cómo hacían los collages originales, no sé si, pegándolas... No sé si llega a ponerla. Puede que esté la foto. Bueno, por ejemplo, mira, es... sí. Esta en concreto, esto de aquí arriba, el del SIDA también mata a las mujeres, lesbiana, la lucha contra el SIDA. Esto es el original que tenemos nosotros de cómo se maqueta, o sea, sí, bueno, de cómo se maquetaría en los 90. Sí, es un collage pegado. Pero quiero decir, está, lo de las letras está pegado, el logo de la Radical Gay también está, o sea, quiero decir, de cómo se maquetaba antes. Bueno, pues cosas de esas nos hemos encontrado directamente no con los originales, sino con el prototipo, o sea, con lo que venía antes con lo original, con lo anterior. Sí, de hecho, una de las cosas más interesantes que nos ha pasado es que, bueno, a la hora de ir consultando otros archivos para ver qué tenemos y pues qué puede ser, de la Radical Gay nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros recortes de periódico pueden pertenecer a la creación de uno de los primeros fanzines que hicieron, que hablaba eso de la persecución policial y de la lucha contra el SIDA, que al final, pues eso, es que nosotros ni siquiera tenemos el recorte de periódico en sí, sino tenemos la fotocopia del recorte de periódico, que es muy interesante. Y bueno, también, pues hablando de fanzines, pues es que tenemos de un colectivo de lesbianas de Asturias, que bueno, es que es precioso. Y al final, es que esto en la actualidad, como que no, o sea, sí que pueden estarse haciendo, pero no están como tan presentes dentro de los colectivos porque no hay tanto consumo de fanzine en colectivos, sino que hay más consumo de fanzine a nivel individual. De hecho, creo que cuando se haga este trabajo de los colectivos en la actualidad, me va a dar mucha pena que todo lo que se está perdiendo, porque mucho se está haciendo por redes. Muchos de los carteles, pues tenemos carteles de fiestas, pues el que tenemos ahí lo tenemos aquí ahora. O sea, muchos de estos carteles ahora están en Instagram, entonces, pues actualmente se están haciendo archivos digitales de los movimientos actuales, pero no vamos a tener, pues, un archivo en el que podamos tocar las cositas y ver, pues,
pues este cartel, por ejemplo, que es uno de los más conocidos de la RAD y que estaba en todas las manifestaciones y que pues lo vamos a perder, ¿no? Bueno, hay que ver cómo haremos archivo en el futuro. No es nuestro problema, no es nuestro todavía, tenemos bastante con esto. Pero bueno, sí, también tenemos cositas bastante chulas que son, pues, cosas que dices, ¿y tú cómo archivas esto? Sí, que es una hoja de cuentas de un cuaderno recortado. Luego podemos ver más cerca, pero aquí hay dibujitos de alguien tomando las actas y diciendo lo que debía cada uno, pues yo qué sé, de cada fiesta. Luego también pues hay tablas. Esto, o sea, a mí me pareció súper bonito encontrar esto porque de la militancia es que las cosas se siguen haciendo en la actualidad igual. O sea, tú... Un Excel. Un Excel, no, pero tú ahora si vas a un colectivo tenemos nuestro cuaderno de tomar acta y sigue estando pues esta tablita o las mismas pullitas hacia colectivos afines, que eso es lo que nos hemos encontrado eso es otra cosa que las actas. Exacto, otra cosa que nos hemos encontrado abriendo las cajas son las actas mismamente dichas de la RADI y pues lo que cuenta Vicky es un poco el día a día de las reuniones de las asambleas, sus hojas con sus propios membretes. ¿De qué fecha? No, pero más allá de eso, ya no sé qué colectivo hoy haría eso. ¿Qué colectivo ahora? Bueno, a lo mejor sacan cuadernos, sacan... Bueno, pero que también es interesante, ¿no? Como encontrarse con las actas, ¿no? Y ver cómo eran las reuniones, porque lo apuntaban todo, hasta quién iba y quién no iba, hasta el punto también de llegar ya hacia el final del cuaderno en plan de, bueno, si al final vamos a venir a la reunión Aitor, tú y yo, pues cerramos pues el colectivo. Mejor lo que deberíamos hacer es cerrar el chiringuito y ya está, se acabó, porque total, para esto, o sea, quiero decir, es también una manera bastante bonita de interactuar como con esa época. Sí, encima... Es que es muy bonito acceder a este archivo porque al final, o sea, tú lo estás leyendo y dices, ay, mira, pues al final sí que siguieron. Ay, mira, pues ahora están en el Reina Sofía, mira hasta dónde han llegado, ¿no? O sea, un colectivo que en sus principios pues podía ser de hacer fiestas o de quedar con tus amigas y de hacer militancia y activismo, pero también pues como hacemos ahora, ¿no? Como puede ser Bloque Boyero o Tabernavi, que están haciendo pues sus movidas, pues imaginarlas de repente en 30 años en el Reina Sofía me parece como muy heavy, ¿no? Y aquí han terminado, ¿no? Pero bueno, sí, también algo muy importante de este archivo es que no solo tenemos cosas de Madrid, que creo que el centralismo es algo que aparece mucho pues, en los archivos, y tenemos pues cosas como este, por ejemplo, que este es el boletín un boletín random de asociaciones internacionales de lesbianas y gays de Barcelona. Pero tenemos de Murcia, de Alicante, de Euskal Herria, de Asturias, de Galicia, o sea... Hay un panorama súper amplio y bueno, es que... Claro, porque creo que también era un momento en el que se intercambiaban los fanzines, venían las direcciones postales, el si quieres recibir esto, entonces yo creo que ese intercambio... Que ahora, bueno, con internet, claro, ya se ha perdido un poco, pero no sé, antes tenía más gracia. Sí, también es muy chulo encontrarse en los fanzines con la dirección pegada en pegatina de enviarlo a correos que se hacían intercambio entre ellos, ¿no? Entonces, es muy chulo. Pero luego también tenemos cosas muy random como, ¿cómo se llaman? Las revistas estas que tenemos de Amnistía Internacional y Por la Paz y cosas así, que son cosas que dices, ¿de esto de qué viene? No puse fotos. Bueno, podemos enseñaros también. Es que tenemos momentos muy graciosos como de repente la anterior. No, la de... Sí, esa. Como cuando de repente te encuentras un póster de un señor medio desnudo o, no sé si se verá, pero es, la de la derecha es un test para ver pues tus aficiones sexuales. Sí, la respuesta está en la otra página que no le hice foto porque, bueno, sí le hice foto pero no se veía. Pero bueno, luego podemos hacer el test. Está en catalán, pero bueno, se entiende. Y luego tenemos algo muy importante que aparece en la mayoría de revistas que actualmente yo creo que no se haría. O sea, antes yo no lo hago. O sea, yo no pondría mi dirección de correo, pero son las hojas de contactos. Que bueno, he puesto la siguiente, una que se ve muy bien y se puede leer bien. Sí. Es súper curioso, claro, porque antes no había redes sociales que te permitieran vincularte con gente de tu mismo sexo, mismos intereses. Entonces, pues lo que se hacía eran hojas de contactos y en todas hay muchísimos, pero 400 y 500 en cada... Hojas de contactos ya no solo de este sentido, direcciones con bares, con los locales de ambiente.
que ahora la mitad están cerrados gracias a la gentrificación, Sí. pero bueno, están ahí. O Gracias, Ayuso, por permitirnos direcciones como direcciones para las personas trans, por ejemplo, de médicos y de cirujanos. En plan, en Barcelona, en Sí. Madrid, o sea, el número del cirujano que solo lo hace en esa ciudad para que sepas Sí. que, oye, pues De hecho, eso lo hemos encontrado muchísimo. eso está en muchos. Direcciones de a dónde acudir, sí. Que es súper interesante. Encima, hojas sueltas de repente con casi las mismas direcciones. Sí, De hecho, las algo- direcciones se repiten Sí. todo el rato, todo el tiempo. Sí, algo que queríamos hacer también dentro del Tesauro era como pues poner, o sea, hacer como un mapa también de los bares, por ejemplo, que había de ambiente o las saunas, que a mí me sorprendió, por ejemplo, que en Madrid había una sauna lésbica y es algo de lo que no se suele hablar porque normalmente pues las saunas suelen ser gays. Bueno, de homosexuales, como dicen. Sí, y luego también cuando hablan, o sea, es que aquí, una vez más, vemos como las similitudes que son pues, en estos, pues, yo qué sé, noticias, no sé, porque son gente contando su vida, pero se ve la violencia que había dentro de las saunas. Y en la actualidad, la Maricas Madrid, el movimiento Marica Madrid, ha hecho ahora un estudio que es de lo mismo, de la violencia que hay fuera y de la persecución que hay al colectivo por el uso de estos espacios. Sí, una de las cosas que también hay mucha documentación en el fondo son recortes de prensa, artículos, noticias de la época y tal. Y, por ejemplo, hay mucho sobre la policía pasándose más de la cuenta por ser un Sí. poquito, Sí. por no ser un Sí, poco sí. más tal. Y descubres que eso en 2025 está ocurriendo Sí. en el centro de Madrid. No hay que irse tampoco a... Pero lo de los recortes de prensa, lo que sí que nos parece interesante, y lo que tú comentabas antes de lo de hacer memoria y demás, lo que sí que nos parece interesante es que estos colectivos, como también las personas que, por ejemplo, hacían su propio archivo personal, se apoyaban mucho en la prensa, en los recortes y demás. Que eso es algo que ahora se está perdiendo y que eso en un futuro... Pues yo realmente no sé dónde va a quedar esa memoria para que, ¿no? Ya. O sea, ese ejercicio Sí. de memoria en el que seamos capaces de saber ¿y qué es lo que ocurría en 2025? Si lo mirábamos todo por Instagram o nos metíamos en el diario digital de turno, de eso vamos a tener Ya. una prueba fehaciente. Nosotros tenemos artículos del 89, del 93, Sí, creo que que del tampoco hay que tener, 82. que Sí. están bastante bien y, o sea, quiero decir... Entonces, también me parece como una... Sí, y que al final ahora lo que está pasando es que estamos dejando en manos de sectores muy concretos, privados, la información. En un futuro pueden decidir quitar todas las noticias que quieran, que es verdad que luego se podrá recuperar. Yo no sé cómo, yo no sé de internet, pero si lo tenemos en papel, como tenían antiguamente, es mucho más fácil acceder. Y nada, bueno, aquí tenemos algunos de los carteles tan chulis. Ah, sí. Que sí, también algo que a mí me gusta mucho de este archivo es permitirnos bajar a los colectivos un poco a tierra y ver que pues eran igual que nosotras, que hacían fiestas, que se lo pasaban súper bien. La verdad es que se lo pasamos bastante bien, hacían muchas fiestas. Sí, sí, no, la verdad es que estaba Sí, bastante sí. bien. Sí, invertían mucho dinero. O sea, eso es algo que he visto en las hojas de cuentas, que había mucha inversión de dinero y mucho dinero moviéndose todo el rato para poder hacer ya solo pues divertirse y crear espacios propios, que es algo que yo creo que no lo tenemos tan presente como debería ser, ¿no? Como la inversión personal y la inversión, pues sí, no sé. Ahora pues hay tantos colectivos. Bueno, este guante se me está poniendo un poco... Ya está. Sí, y se le ocurraba muchísimo sin tener Photoshop. Para mí me parece, pues, no sé. Y por ejemplo, que pues la problemática de es que no sabemos ni de dónde viene, ni la fecha, ni nada. Y bueno, sabemos que es de Homocult, pero no hemos llegado a encontrar nada más de él. Claro, yo creo que esa es ahora mismo también la principal problemática, el poder situar en un lugar, en una fecha concreta, muchas de las cosas que tenemos entre manos, porque Sí. los fanzines, las publicaciones periódicas, los artículos de prensa, obviamente, pues te ponen una fecha y es bastante fácil sacarlo. Los carteles, hombre, si un cartel viene dentro de un fanzine, de una publicación, pues más o menos te puedes hacer una idea de que por ahí va tal, pero hay muchos que están sueltos y que no sabemos dónde sale. Sí. Y si ya está en otro idioma, bueno, en inglés, pues vale, pero si te lo encuentras en alemán, Sí, pero también te es quedas. un trabajo muy divertido. sí, pero es un poco quebradero de cabeza. Sí, también te digo. sí, también, pero la No parte es. bonita también de estar catalogando este archivo es el
ir buscando cosas y el ir hablando con gente. Yo, por ejemplo, me he encontrado que mucha gente de mi entorno pues estaban en estos colectivos y estaban actives en estos momentos y te ayudan y te cuentan y te dicen, bueno, pues a lo mejor si no encuentras aquí puedes ir a este espacio, puedes ir a este sitio, puedes preguntar a no sé quién. Y es súper chulo el poder hacer red también, de ir haciendo un archivo así, que bueno, a mí es que me encanta. Yo me paso la vida diciendo, ay, pues mira esto, y la gente te responde. Es súper curioso cómo la gente responde muchísimo y te ayudan un montón. Y sí. Y bueno, también la conclusión un poco de todo esto es sobre todo abrirlo a la gente, que no nos lo quedemos aquí nosotras en plan rollo, como me gusta este fanzine y ya está, sino que pues la gente venga, lo pueda consultar. Ya, hombre, no solo los investigadores, sino cualquiera, o sea, vosotras y tal, que vengáis y que pues, bueno, lo disfrutéis, como lo disfrutamos nosotras todos lo los disfrutamos jueves. nosotras, claro, Sí, exacto. Que al final queremos encontrar formas en las que poder abrir el archivo, porque sí que se hace un poco oscuro entrar a un archivo. Creo que es una forma, o sea, asusta un poco. A mí de primeras me asustaba ir a archivos y decir, pues sácame esta foto de no sé quién y este recorte de periódico de no sé qué. Pero, no sé, que somos tías muy chulas, que lo ponemos muy fácil y que, o sea, o el enseñarlo nosotras o el que la gente venga, que lo consulte, que lo mire, que lo toque, que lo trate con mucho mimo y cariño porque está todo muy bien cuidado, pero que esto es de todas, que no es nuestro, que no es de la FAL, que está aquí pues porque le queremos dar un espacio para que no se pierda, justamente, que para poder conservar nuestra memoria. Y que sí, que la FAL también tiene su archivo queer, que es muy chulo, que lo queer se encuentra en todos sitios, pero también tenemos esto. Claro. Y que tenemos muchas ganas también de poder hacer cosas con él, de enseñarlo, de darle mucho mimo, que es lo que se merece. Claro, a ver, es que como decíamos antes, acabamos de empezar realmente, entonces todavía está en una fase un poco embrionaria. Siempre así se que puede bueno, pues recibir poco ayuda. a poco, claro. Y que quien quiera donarnos archivos, no sé, Juan, si eso podemos. nos encanta, oye. Siempre se puede complementar con otras cosas. Todo. Y nada, ¿tenéis preguntas? Claro, si alguien trabajamos mucho como para que no nos hagáis preguntas. Tampoco. Trabajamos mucho. Sí. A lo mejor todas aquí sabemos lo que es la radicalidad gay y la LSD, pero podéis contar un poco el contexto histórico de todo esto para entender por qué los archivos, por qué las publicaciones, por qué... Qué buena pregunta, ¿te la has preparado? No, para nada. Bueno, al final, es que, claro, en el Estado español lo curioso es que venimos de... Bueno, es que este archivo se solapa en muchos casos con las últimas leyes que prohíben o encarcelan al movimiento LGTB, bueno, a las personas LGTB, sobre todo a las mujeres trans, que eso es algo que hay que decir, que no se habla mucho de mujeres trans en este archivo, pero sí que es una de las identidades más importantes a pie de lucha en estos momentos. Sí. Y sí, al final coincide pues, con la ley de peligrosidad social, con los últimos encarcelamientos, con las primeras manifestaciones, tanto en Madrid como en Barcelona, como en otras comunidades, también con la lucha contra el SIDA, que es súper importante, es lo que más tenemos en recortes, sobre todo. ¿Qué más? Yo creo que... A ver, realmente eran colectivos que... Yo creo, viendo un poco lo que había como dos vertientes. Los que eran más... colaboraban más con las instituciones, como podía ser COGAM o cosas así, y luego estaban los que estaban más en los márgenes, que no creían que colaborar con las instituciones sirviese de algo, porque, en fin, lo de la crisis del SIDA fue una cosa que se arrastró durante años y tampoco se vio... Sí, es verdad que en el Estado español Entonces, yo creo que la radical gay y la LSD se mueven un poco como en esos márgenes, realmente. Ponernos así a hablar de lo que es cada cual, es que tampoco... Es que son colectivos que también van cambiando mucho de gente. Cambian que mucho. Se mantiene el nombre. Que la LSD, por ejemplo, cambiaba las siglas. O sea, la L es de lesbianas claramente, pero la S un día era una cosa, la D era de otra. O sea, entonces, claro... Que se lo montaba muy bien también, ¿eh? No, sí, no lo critico ni muchísimo menos, pero que refiero que es un poco... complicado, ¿no? Poder ahora determinar lo que hacía. Oh, perdón. Sí, y que también, pues como vemos en las actas, son gente que va cambiando, son momentos críticos en los que se dice, vale, pues se cierra, pero luego alguien lo recupera y dice, bueno, pues vamos a recuperarlo con el mismo nombre. Que quizás ahora en la actualidad lo que pase más es que se van creando nuevos colectivos con la misma gente, pero siempre nuevos con distintos nombres o distintas metas. Pero sí. Y luego también...
verlo en conexión con el resto de colectivos, porque sí que es eso, pues lo hemos dicho un montón, pero no solo está la Radical Gay y la LSD, sino que hay muchos colectivos Canarias, en Cataluña, en las Islas Baleares, y que están todos muy presentes todo el rato. O sea que sí. quizás hemos recuperado más la memoria de la Radi y la LSD porque pues se ha dado así, porque hay muchas personas que ahora que hacían activismo en estos colectivos que ahora pues también siguen siendo activistas, profes en la uni y tal, que pues son personas más conocidas y que lo han ido pues dando en sus clases, por ejemplo, con FEFA, que hay, de hecho, muchas de las cosas que están en el archivo están firmadas por FEFA, FEFA Vila, y sí, pero no entenderlos como grupos aislados, ni como grupos únicos, ni como seres que de repente aparecen fuera de su contexto, ni gente que es, pues eso, que de repente se ha inventado la pólvora, sino que bueno, pues son hijes de su tiempo, de las cosas que se necesitaban, de las inquietudes, las manifestaciones, de las luchas que había y que todo se refleja al final. Por eso tenemos tanta variedad dentro de los fanzines, por ejemplo, que no lo hemos contado, pero hubo un momento en las publicaciones periódicas en los que decidimos hacer como un bloque de cosas de LGTB y otro bloque de política, porque sentíamos que si íbamos a leernos entre las dos todo, nos íbamos a perder como el mapa concreto, porque al final, como la política habla mucho de los movimientos que están pasando en el momento, claro, y lo LGTB también habla mucho de lo que está pasando, entonces si las dos nos estamos leyendo todo el rato las variedades, nos estamos perdiendo pues todo el panorama general de cada uno. Al final es que luego ordenando en publicaciones periódicas, yo creo que solo 3 cajas pueden ser de publicaciones periódicas. 4. Entonces ya era un momento de decir, bueno, vamos a tener que hacer una subdivisión aquí, sí, el que habla de tal, el que solo habla de lesbianas, porque es de lo que más hay, con diferencia, las publicaciones periódicas. Y es mucha tralla, la verdad. Sí, es leer mucho, pero nos encanta. Sí. Así que ¿Alguna bueno. duda más? Antes habéis dicho algo sobre ACID, no sé qué. Plan, al principio del todo, o sea... el Agit Prop. Pues son cosas que se usan para agitar. Cartelería, como todo lo que tenemos de manifestaciones, de... Sí, es un poco como... Cajón desastre, pero cosas que sirven pues para hacer política, para hacer movimiento de calle, para... propaganda. Es curioso porque dentro de la Agitprop tenemos la foto el póster de... Ay, sí, espera. El póster del señor desnudo, a la vez que tenemos un póster de la lucha contra el VIH, a la vez que tenemos pues los carteles que os acabamos de enseñar, que es un poco... Y dices, bueno, pues ¿dónde meto yo a un póster Bueno, eso ha tendido más al formato. Sí. En plan decir, bueno, es un cartel, tiene estas medidas, de momento vamos a meterlo todo aquí, aunque, bueno... Sí, claro, porque es que ¿cómo ordenas tú todo en un archivo tan dispar, tan heterogéneo? Es que es muy dispar, es muy heterogéneo, tiene muchos tipos de formatos, es que es un trabajo... Es que realmente el trabajo previo es ya es bastante extenuante, sí. El intentar llegar a conclusiones e intentar llegar a acuerdos tipo, bueno, pues vamos a decir que esto es un cartel, que esto es un fanzine, que esto es una publicación, entonces eso se come al principio mucho tiempo. Claro. Más que el ir rellenando la propia ficha en sí, que también tiene pero... Claro, es que algo que no hemos contado es que el archivo, eran unas cajas que estaban en la FAL, que gracias a que Lucía Simón tuvo el interés de recuperarlas para hacer una expo y un fanzine, y bueno, pues también al trabajo de Juan, pues al final pues eran un montón de materiales muy diversos que no se sabían bien de dónde venían, se sabía que era de la Aurora Intermitente, que eran de estos colectivos, pero no se sabía pues el uso, por ejemplo, concreto de algunos de los fanzines. Por eso es muy difícil a veces decir, bueno, pues ¿dónde lo coloco? ¿Lo coloco en material propio del trabajo del colectivo o lo pongo dentro de fanzine, bueno, de publicaciones periódicas, dentro de folletos? Sí. Pero año y medio. Sí. Sobre todo, es que el trabajo más grande es leer de todos los fanzines, que es verdad que no nos los leemos a fondo, pero sí que damos bastante tiempo a cada papelito, a cada cosita para poder pues poner cosas que resulten interesantes a la hora de recuperar, ¿no? Que no sea un trabajo hecho en vano, Pero tampoco recrearnos mucho porque es verdad que hay gente, hay investigadores que quieren como ya ir consultando las cosas porque saben de la existencia de este fondo y demás, entonces... Claro, sí, saber medir un poco, claro, que a veces se nos da un poco rego.
A mí sobre... Sí, a ver, no, es que no, a mí cuando también te me enfrentas pasa. con Hay un fanzines que fanzine, dices, claro. me quedaría Me toda la quedaría tarde 3 horas leyendo esto. leyéndolo. Claro, pero no... Que también creo que una de las cosas que a mí más me atraviesa cuando los leo es ¿hace cuánto una persona no lee este fanzine? Es como hace 30 años que nadie lee esto. Bueno, ¿Por claro. qué va a estar aquí? O sea, ¿por qué nadie lo va a venir y lo va a leer? ¿No? Pues que la gente no consultad nuestros fanzines, que son muy chulos. Qué bien vendemos la FAL de repente. Claro que sí. Me encanta que nos hagáis preguntas porque trabajamos mucho, entonces Y no hay que hablar tanto. hay que hablar. Se tiene que conocer lo que hacemos. Se pueden fotografiar y no cobramos. Es importante porque... No como otros. Yo no he dicho eso. Yo solo he dicho que no se cobran porque al final es material de todos y que, sobre Claro. todo, No. que estos materiales fueron creados en muchos casos para ser compartidos y que, sobre todo, en los fanzines de la RADI pone que tiene libre acceso y que no tiene copyright y que se puede fotocopiar. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para decir no te lo fotocopies? La propia filosofía del fanzine, al menos hace Claro. 30 o 40 años, era el ir intercambiándoselo, no el quedártelo tú Claro. o hacer negocio con ello, realmente. Y ya que lo Entonces, tenemos, pues al menos que... Claro. que Otra sea cosa es solo que un ya con medio, el ¿no? paso del tiempo consideremos que bueno, pues a lo mejor tal, pero en principio la filosofía del fanzine es ese, es compartirlo. Sí, que a mí es también lo que me choca cuando vas a una exposición de estas cosas que dices, jo, o sea, ¿por qué se ha convertido de repente en arte algo que al principio pues estaba al acceso de todo el mundo, que es muy chulo que esté guardado en instituciones, pero ¿por qué estamos poniendo esa barrera, no? O sea, ¿cómo podemos romper la barrera entre la gente que quiere acceder a esos materiales y nosotros que estamos facilitándolo, ¿no? Entonces, justo... A ver, es que bueno, ese también es un debate como bastante interesante. Realmente, si esto lo trasladamos a un fanzine, al final va a ser nuestra mirada. Y es también un planteamiento de, bueno, vamos a abrir el archivo, vamos a hacer que la gente se acerque a él, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con que la gente venga directamente y se las apañe? ¿O les damos como... antes previamente, no, pues mira, nosotros que ya hemos trabajado el fondo, pues de paso hemos hecho esto Sí. y te puede... Ahí yo creo que también tenemos un debate más Sí. que tendremos que tratar a su tiempo porque también me parece interesante, sí. Sí, yo de hecho he pensado mucho en hacer unas guías de cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Al final tenemos un diario Sí. y que apuntamos pues muchos de los debates que tenemos o de cómo estamos haciendo las cosas, entonces siempre está guay, pues, ¿no? O sea, la idea también del fanzine era pues dejar un poco por Documentar escrito el propio claro, trabajo. en documentar previo. lo que estábamos haciendo, Hmm. o sea, como para que alguien pueda hacer el camino al revés y decir, vale, pues si ahora tenemos esto, pues ¿de dónde ha venido? O sea, no tanto como para que sea el archivo un museo ni el fanzine una pieza de arte, ni lo que tenemos aquí una pieza de arte, porque no creo que sea lo interesante, sino como, pues, a mí me costó mucho entrar la primera vez en un archivo y decir, vale, ¿cómo funciona esto? Pues accesibilizar esto a todo el mundo que le interese. O sea, es que ¿por qué tiene que ser nuestras piezas arte? O sea, ¿por qué tiene que estar valorizadas solo porque están en un espacio artístico? Entonces, sí creo que al final, pues, dar acceso a todo el mundo que quiera, que luego lo usen como lo necesiten, que a lo mejor es en nuestra contra, pues a lo mejor es en nuestra contra. Pero es que tampoco podemos controlar cada paso que se da y todas las necesidades que tiene alguien para hacer algo con eso. O sea, creo que es más importante que alguien que quiera, de verdad, que pueda acceder a ello sin pensar en quién puede llegar también después, ¿no? Que la gente que creaba estos fanzines también pensaba en eso. O sea, si estás creando en los 90 un fanzine antifascista con carácter lésbico, sabías que te iban a llegar también por otro lado un montón de críticas o de violencia. Entonces, bueno, pues el archivo se va a someter a eso, siempre que lo cuidemos, ¿no? Pero es algo... Justo, de hecho nos pasa a nosotras que la mayor parte de la documentación de la LSD está en el Reina Sofía y aquí la tenemos muy fragmentada Sí. y los fanzines, por ejemplo, que sabemos que eran de la LSD, no los entendemos porque pues todo lo que necesitamos para entender su contexto está Nos allí. falta el contexto, claro. Entonces, es interesante que la población general sepa que están allí. Pues a ver, sí, obviamente que haya cosas en un museo es interesante, pero creo que pues como tú dices, hace muchísimo más aquí y hace muchísimo más que enseñemos a la gente a acceder a un archivo, que existen aquí, el difundir lo que hay dentro de los archivos, que se hagan públicos, que creo que es una cosa que estamos haciendo muy bien, que están haciendo muy bien los archivos estatales, de hecho, que están haciendo un trabajo, a mí me parece increíble, la verdad, en redes sobre todo,
Y sí, no sé, como, pues abrirlo a todos, que no es de nadie. O sea, que al final, pues, que si están aquí porque por motivos de conservación, no para quedárnoslo ni para nada. Y que creo que también un punto muy a favor de esto es como que no depende del cambio de gobierno, que no depende de quién esté, no depende de unas políticas, depende de pues que esto se mantenga y se siga poniendo esfuerzo en este espacio, pero no depende de que alguien le quite fondos a un museo, le quite fondos al Ministerio de Igualdad, le quite fondos a cualquier ministerio, así. ¿Y eso? ¿Alguna pregunta más? ¿Os enseñamos cositas? Es muy divertido. Pues ya está, creo que hemos puesto todas las fotos. Sí. Bueno, puse una de las cosas que tenemos. Bueno, algo que también me parece muy, muy interesante de que seamos dos personas del colectivo es que muchas veces nos encontramos con cosas que si no tienes todo el contexto del colectivo, como puede ser RuPaul, que es algo que te pierdes mucho. Y parece una tontería el decir, bueno, pues no depende, o sea, da igual quién haga el archivo, ¿no? Que siempre pues va a sacar algo, pero es muy interesante el ser personas posicionadas, tener el contexto. RuPaul aparece más de lo que creemos en este archivo y a mí me parece muy feliz el poder ver que RuPaul y las drags tienen en el Estado español una trayectoria enorme, porque creo que era del 91, esta entrevista. Sí, de un semanal. Sí, y luego también esto afecta mucho también a la jerga. Por ejemplo, Dykes, si tú no tienes jerga, si no entiendes de dónde viene, pues a lo mejor pues dices, una dike es una grieta en una montaña. Entonces dices, pues una grieta en una montaña. No tiene mucho sentido, pero si tú tienes pues el contexto, si sabes de dónde viene, también pues entiendes pues que Dykes también es boyera, ¿no? Y luego también he puesto fotos de cómo traducimos las cosas. Porque claro, tenemos muchas cosas pues en francés, por ejemplo. El que pone texto traducido era un texto en francés que yo al menos no tengo ni idea. Luego pues tenemos también en inglés, luego varios. Es que hay muchas cosas que son de fuera del Estado español. Y también, muy interesante el poder formar estas genealogías en unión, ¿no? Que parece que el Estado español, después del franquismo, recuperamos todo y nos quedamos un poco al margen y, pues eso, aprendiendo a andar mientras todo el mundo estaba corriendo, pero no, nos metimos muy a fuego y estábamos todo el rato en contacto. De hecho, hay creo que fanzines de los primeros festivales de cine de Canadá, francés, y bueno, ahí hay algunas de los montones que hicimos en un primer momento de las publicaciones periódicas, que son muy chulos, y nuestros cuadernos, sí, que son preciosos. No, pero yo creo que al final abrirlo, o sea, a nosotras yo creo que no nos entorpece tanto porque tenemos muy claro lo que tenemos. O sea, yo me sé casi de memoria los fanzines que tenemos en la caja de... Sí, no, los fanzines sí. O sea, eso sí. Decir, sí, no, pero es verdad que lo tenemos muy visto. O sea, quiero decir, lo tenemos como muy presente. Entonces, a lo mejor en otras circunstancias... Sí, pues... pero yo... al menos presente todos los días. Sí. Pero bueno, sí, y no sé, es que el hablarlo y tenerlo presente creo que también es lo más importante de todo, porque yo me he encontrado con gente de, por ejemplo, colectivos de Murcia, decirles, ay, mira, tenemos esto, y decirme, pues justo la semana pasada hemos digitalizado todos los boletines que teníamos de esto, que los habíamos encontrado en una biblioteca de no sé qué, si necesitáis algo, pues decidnos. Dices, mira, pues ya tenemos toda la solución, no lo tenemos que digitalizar nosotras. Pero bueno, sí, también aprovechar el trabajo que están haciendo un montón de investigadoras que justo ahora estamos en auge de los archivos LGTB en el Estado español. Así que, genial, nos viene increíble. Sí. Y nada, ¿más preguntas? Sí, pues... ¿Ya? ¡Qué bien! Pues nada. Muchas gracias. Gracias.